Pues es que si fuéramos al fondo, yo diría que a mí la vida me ha marcado mucho. Todos los acontecimientos de mi vida son importantes y no quiero decir que haya hecho actos heroicos como por ejemplo descubrir una beta de oro, ser el primer astronauta del país, no sé, toda la vida y creo que a todos los hombres y mujeres les pasa lo mismo. Toda su vida es determinante. Naturalmente que como tú dices, hay etapas de la vida que son fabulosas. La etapa de mi infancia fue hermosa porque fue el descubrimiento no solamente de la naturaleza en sí, sino de la palabra. En esa época yo por primera vez comienzo a descubrir los libros, a creer en los libros. Tanto así que yo le enseñaba a una muchacha que había en el campo que quería aprender a leer, yo le enseñaba a leer. Y yo inmediatamente entré a leer no porque yo supiera leer, sino por asociación. Por ejemplo, había un talego que decía harina en la monjita, que le daban a uno en las tiendas. Y uno veía a la monjita y si ahí decía la monjita era porque la monjita estaba relacionada con las letras que decían abajo. Es el mismo caso similar que le pasa a García Márquez en Cien años de soledad cuando dice que llegó un tiempo del olvido y a toda la gente se le olvidaban los nombres de la cosa, sí había que ponerle los nombres. Vaca, la vaca sirve para dar leche, la leche sirve para tomar, ¿sí me entiendes? Y sin embargo ustedes hoy en día van a un restaurante y piden un almuerzo y llegan y hay una cosa que dice sal, y si ustedes saben que es salero, es la misma connotación que le están dando que lo que hizo García Márquez y para nosotros o para el público en general, a los lectores, eso es extraordinario, ese realismo mágico, pero si nosotros lo vimos desde niñitos viendo todas las cosas que estaban ahí, que por eso a nosotros nos daban nombres en las cosas, entonces me pasaba lo mismo a mí, diccionario, ese es un diccionario, si alguien me decía, entonces yo decía, pero ¿por qué es diccionario? Y miraba otros libros y entonces había diccionario y otros que decían novela y otros decían cuentos, así sucesivamente, hasta un descubrimiento de las cosas, de la belleza del mundo. Entonces esa etapa primera fue determinante para mí, porque es lo que yo hago y lo que yo trato de explicarle a los muchachos cuando ellos en ese momento comienzan a preguntarse qué es poesía. Toda la gente llega y dice que es poesía y dicen que poesía es enamorarse de una persona, del hombre o de la mujer, o del hombre o por el hombre, o la mujer por la mujer. Eso es poesía y hacen unos poemas tan hermosos. Sí, ese es el descubrimiento del lenguaje, ese es el descubrimiento de la belleza. Otra etapa determinante para mí fue los viajes. Y yo no he terminado de viajar. Yo todos los días estoy viajando, viajando, viajando. Y en los libros hay muchas alusiones a los viajes. ¿Y Por cuándo ejemplo, empezaste a viajar? desde el día que me escapé de la casa, yo me escapé de la casa estando en un colegio y me fui a recorrer el mundo y llegué a Cartagena y me puse a mirar a todos los barcos y la gente, cómo era de bonito eso, la llegada de los barcos, el puerto, el descargue de la mercancía. A mí me parecía tan hermoso todas esas cosas que yo decía, uy, qué hermoso, y además de eso el trópico, la belleza del trópico, el agua corriéndole a uno por el cuerpo, uno sudando, sudando, sudando. Entonces eso me pareció tan fabuloso. Desde ahí comencé a viajar porque yo después me embarqué con un capitán, después estuve en la Marina Mercante, estuve en la Marina Colombiana. Cuando me desembarqué también seguí viajando porque yo vendía libros por la costa y me embarcaba por ejemplo en Cartagena, salía por Calamar, me embarcaba en Barranquilla y seguía Río Magdalena arriba hasta Barranca Bermeja vendiendo libros. Y siempre ha habido un río al lado de mi vida, o una quebrada, o una corriente de agua, o algo. Entonces todo eso de los viajes ha sido determinante. Por ejemplo, lo más hermoso de todos mis viajes es lograr haber estado en pleno Mediterráneo.